Hola a todos y bienvenidos a Hola Hola. Si no me conocen, mi nombre es Julieta y estoy aquí para ayudarlos a mejorar su español. En este episodio de Escucha y Practica vamos a trabajar con una película. ¿Qué película? El secreto de sus ojos. ¿Conocen esta película? ¿La han visto ya? El secreto de sus ojos es una película argentina del año 2009 dirigida por Juan José Campanella y protagonizada por Ricardo Darín y Soledad Villamil. Esta película está basada en una novela que se llama La pregunta de sus ojos de Eduardo Sacheri. Eduardo Sacheri es el autor de la novela. Eduardo Sacheri y Juan José Campanella escribieron juntos el guión de la película El secreto de sus ojos. Esta película es una película que podríamos incluir en el género de drama y suspenso. Esto quiere decir que si ustedes quieren ver una película alegre, para pasar el rato, para reírse, El secreto de sus ojos no es la mejor opción. Es una película oscura. Oscura, podemos decir que una habitación es oscura, no entra mucha luz, pero lo podemos utilizar también para describir una película oscura. ¿Por qué digo oscura en esta película? Bueno, en esta película vamos a seguir el caso de un asesinato y violación de una mujer a través de la mirada de dos personajes que están investigando este caso. Entonces, el tema que trata la película no es un tema liviano, no es un tema alegre. Un dato muy interesante sobre esta película: El secreto de sus ojos ganó el Oscar a la mejor película extranjera en el año 2010. Esta es la segunda película argentina que ha logrado obtener este premio. La primera película fue La historia oficial del año, ya les digo, 1985. Vamos a comenzar trabajando con una escena de esta película. Lo bueno de practicar con películas es que nosotros vamos a aprender cómo habla la gente de manera coloquial. Coloquial quiere decir en el día a día. No como podemos tal vez encontrar expresiones en los libros o en los audios de estos textos escolares para aprender un idioma, sino como la gente realmente habla en la calle. Por supuesto, es una representación, es decir, vamos a escuchar cómo habla cierta gente. No todas las personas en Argentina, no todas las personas en Buenos Aires hablan de esta manera. Con esta introducción ya hecha, vamos a la primera escena. Una pequeña aclaración. Dicen muchos insultos en esta escena. Es una escena en donde un personaje se asusta, es decir, lo sorprenden, tiene miedo, está tenso y alguien lo asusta. Entonces vamos a escuchar muchos insultos. En la forma argentina le decimos puteadas. Una puteada es un insulto y la acción de insultar puede ser interpretado como putear. Esto es interesante y a la vez un poco polémico porque putear viene de la palabra puta. La acción de insultar viene de esta palabra. Hecha esta aclaración, saben que van a escuchar insultos que necesitan simplemente sus auriculares. ¡Ay, la puta que te parió! Me cago en vos, me cago en vos. Él dice, ¡ay, la puta que te parió! Este es un insulto, una puteada muy común, muy agresiva, ¿sí? No es algo suave para decir, no es algo agradable para decir, así que cuidado con estas puteadas, con estos insultos. Y luego dice, me cago en vos, me cago en vos. Aquí tenemos el verbo cagar. Es una forma muy coloquial de decir ir al baño. A los niños les diríamos tienes que hacer caca, pero luego de adultos usamos el verbo cagar. También lo utilizamos en muchísimas otras expresiones que no tienen nada que ver con el acto de ir al baño. Y este es uno de esos ejemplos. Cagarse en alguien. También he leído que en algunas partes de España dicen cagarse en la leche. Sinceramente, esto yo no lo había
leído o escuchado antes, pero es una expresión también. Nosotros decimos cagarse en alguien, es decir, me cago en vos. Es una forma de expresar nuestro enfado, nuestro enojo o nuestro disgusto. Cagazo que me hiciste pegar, boludo. ¿Yo a vos? Puta madre, ¿qué haces acá? Luego su compañero le responde, el cagazo que me hiciste pegar, boludo. El cagazo que me hiciste pegar. ¿Reconocen esta palabra, cagazo? Viene de cagar también, es un sustantivo cagazo. Entonces quiere decir el susto que me hiciste pegar. ¿Saben qué es un susto? Un susto es cuando alguien nos asusta. Es decir, si yo entro, por ejemplo, a mi casa a la noche, vivo sola, y cuando entro y abro la puerta está mi hermano en el living mirando televisión, me voy a pegar un susto o él me va a dar un susto a mí. Quiere decir, me va a asustar porque es algo inesperado. En vez de decir susto, podemos decir cagazo. El susto, el cagazo que me hiciste pegar. Entonces Pablo, su compañero, le dice, me asustaste, boludo. Boludo es, creo que ustedes lo saben, pero en Buenos Aires se dice muchísimo entre amigos, ¿sí? Boludo o boluda si sos una mujer. Es algo que es súper coloquial. Muchas veces no nos damos cuenta nosotros como hablantes que lo estamos diciendo. Ha pasado muchas veces, yo he visto en situaciones de trabajo que se escapa. Se escapa quiere decir que decimos algo que no queríamos decir. Se escapa un boludo en una situación laboral, formal, en la cual no se debería decir eso. Pero lo tenemos tan automático que muchas veces no nos damos cuenta. Pequeño dato de color, mi abuela siempre me decía, ay Julieta, tu mamá se pasó 9 meses buscando un nombre para que tus amigas te digan boluda. Y la verdad es que yo le decía, ay abuela, qué anticuada, pero con los años me di cuenta de que tenía razón. Al final te dicen tanto boluda que pasa a ser tu nombre. No adopten esta costumbre, chicos, no es lo mejor. Pablo le dice esto a Benjamín y Benjamín responde, yo a vos, es decir, yo te asusté o te di un susto a vos. Esta pregunta es completamente retórica. ¿Qué quiere decir? Que no está buscando una respuesta. Está simplemente evidenciando lo ridículo de lo que Pablo le está diciendo. Yo te asusté a vos, vos me asustaste a mí. Nuevamente, otra puteada. Puta madre, ¿qué haces acá? Esta pregunta no está necesariamente preguntando ¿qué haces acá? No es literal. Esto quiere decir que Pablo está en un lugar donde no debiera estar. No estamos buscando una respuesta. Es simplemente para indicar sorpresa, asombro, ¿sí? Perplejidad. Una situación en que podríamos utilizar esta pregunta, ¿qué haces acá? Por ejemplo, es cuando vamos a la oficina y nuestro compañero de trabajo, que está de vacaciones y no va a volver a la oficina hasta el mes próximo, está sentado en su espacio de trabajo como siempre. Entonces, cuando llegamos a la oficina y lo vemos allí, podríamos preguntar, ¿qué haces acá? Estoy respondiendo los mails de la semana pasada. No estamos preguntando para obtener esa respuesta. Es una forma de decir, no tendrías que estar acá. Me sorprende verte aquí. Te vine a ayudar, Benjamín. Te tenés que quedar de campana afuera. Te vine a ayudar. Acá vamos a ver en este diálogo muchas veces el verbo venir. Recuerden la diferencia entre el verbo ir y el verbo venir. Ir quiere decir que yo voy hacia un lugar diferente del lugar donde me encuentro ahora. Venir quiere decir que voy al lugar de referencia. Por ejemplo, puedo decir, mi madre viene a Bali a visitarme. Yo digo, viene porque la que está en Bali soy yo. Desde donde yo estoy hablando, mi punto de referencia, mi momento de habla, mi situación de habla, es Bali. Entonces, cualquier persona que venga hacia donde estoy yo, utilizo el verbo venir. Diferente es si yo digo, voy a Argentina a fin de año. Voy a Argentina, es decir, me estoy moviendo hacia otro lugar diferente del lugar de origen en el momento de habla. Termino el paréntesis acá del verbo ir y venir. Vamos a ver el verbo venir muchas veces acá. Ahora, ¿qué le responde Benjamín? Le dice, te tenés que quedar de campana. Quedarse de campana
quiere decir que nosotros estamos en un puesto de vigilia, estamos vigilando para ver si sucede algo. Recuerden que Benjamín en esta escena está de forma ilegal en la casa de una señora. Entonces, su compañero Pablo, interpretado por Guillermo Francella, está afuera en el auto de Campana. Esto quiere decir que si la señora vuelve antes de tiempo a la casa, él tiene que avisarle a su compañero que está adentro que tiene que salir rápido para que no lo descubran. A ver si viene la vieja cagada. No va a venir la vieja, relájate un ¿Qué poco. sabés si va a venir? Mirá si viene la vieja, nuevamente si viene, es decir, si viene hacia donde estamos nosotros, cagamos. Acá utilizamos la vieja en vez de la señora. Esto nuevamente es muy coloquial. Y nuevamente este verbo cagamos. Claramente no quiere decir acá vamos al baño, cagamos. Quiere decir estamos fritos, es el fin. Y Pablo le responde, no va a venir la vieja, relájate un poco, no va a venir, relájate un poco. Vamos a ver cómo Pablo a partir de ahora le dice todo el tiempo a Benjamín que se relaje un poco. Seguimos. ¿Qué sabés si va a venir? Porque entró al almacén y tiene para un rato largo. Relájate, por el amor de Dios. Muy bien. Benjamín le responde, ¿qué sabes si no va a venir? Esto quiere decir no sabes si va a venir. ¿Qué sabes? El compañero Pablo le dice, sí sé, entró al almacén y tiene para un rato largo. Relájate por el amor de Dios. El almacén es un lugar, un espacio, un negocio, una tienda en donde tú puedes comprar cualquier cosa. Los almacenes eran muy populares, había muchísimos en todos los barrios, incluso en las ciudades, pero a medida que se fue urbanizando el espacio e industrializando, el almacén lentamente fue reemplazado por los supermercados, para que vean qué tipo de productos son los que se pueden comprar en un almacén. Recuerden que aquí estamos en el año 1974, es decir, todavía hay muchísimos almacenes en esta época en Buenos Aires. Díganme qué les pareció esta escena, si pudieron comprender esto que dicen. Recuerden que están hablando de forma rápida, coloquial, y es mucho más difícil comprender este tipo de diálogos. Sin embargo, creo que practicar con películas es una excelente manera de mejorar su español, ponerlo en práctica, porque esta es la manera en la que la gente realmente habla. Espero que les haya gustado este video. Tengo muchísimas más escenas de la película para trabajar, pero tampoco quiero hacer videos muy largos. Así que si les gustó, dejen aquí en los comentarios qué tipo de película les gustaría trabajar, si quieren trabajar algún género en particular, si les gustan las películas argentinas y si tienen alguna sugerencia. No se olviden de suscribirse al canal, darle un like a este video, compartirlo con amigos y activar la campana de notificación. Muchas gracias por ver los videos y nos vemos muy pronto. Que tengan una buena semana. Adiós.